Buenos días, amigos. Nos da mucho gusto estar en esta sesión en la que vamos a compartir con ustedes un programa, el que hemos titulado Construyendo Mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues algunas personas tienen un conflicto existencial, si existe o no existe Dios. Sin embargo, nosotros estamos aquí, estamos en una presencia viva y esto implica que hay un creador o una creación en el universo. Pero esta creación es inacabada y dentro de esta creación nosotros somos partícipes de ella. Por eso, todos los días con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y también con nuestras omisiones, vamos construyendo mundo y a veces no somos conscientes de nuestra participación en el entorno, en los efectos que tiene precisamente nuestro actuar o bien nuestra pasividad ante lo que ocurre en nuestro entorno. Por eso hoy queremos invitarte a que nos sigas a través de este programa Construyendo Mundo, en el que nosotros vamos a estar reflexionando junto con invitados especiales qué es esto de construir mundo. Para esto vamos a ir abarcando diferentes temas, desde lo que es nuestra responsabilidad como co-creadores de este planeta y con él pues prácticamente lo que ocurre en el universo y también de nuestro entorno más cercano, es decir, lo que estoy haciendo conmigo mismo, lo que estoy haciendo con mi familia, lo que estoy haciendo con mi ciudad, con mi país, con mi planeta. Sí, todos tenemos una responsabilidad que compartimos desde el momento que llegamos a este plano y nos volvemos co-creadores del mismo. Así es que te agradecemos que nos estés escuchando, nos estés viendo y te queremos presentar el día de hoy a nuestra primera invitada, que además pues va a ser la madrina del programa. Tenemos con nosotros a la doctora Bris Franco. Bienvenida, Bris. Con ustedes y con todo nuestro público. Te agradecemos que estés esta mañana con nosotros. Bris Franco, perdón, es una persona que tiene un nivel de estudios de excelencia. Ella es abogada y es maestra en administración. También es doctora en Derecho de Empresas. Esto lo hizo por la Universidad de Anáhuac. Pero además, bueno, pues ha andado viajando por el planeta Tierra, haciendo diferentes estudios y lo más importante, muchas vinculaciones. Pero a mí me gustaría que más que presentarla yo, Bris nos hablara un poquito de qué ha hecho en el mundo profesional en todos estos años. De manera muy breve, porque si no, pues no acabaríamos el día de hoy. Claro que sí, Adelante. con mucho gusto. Bueno, pues su servidora es abogada, como lo ha dicho la doctora Lulú, por parte de la UNAM. Soy académica, me encanta la docencia, lo hago de manera pública y privada en las universidades, pero también soy activista humanitaria y esta formación profesional me ha dado la oportunidad de tener otras injerencias en asociaciones, en colegios y en donde me van invitando para poder crear pues justamente alguna actividad que pueda ser de utilidad no solo a las personas que son colegas o que están en formación para las materias que yo trabajo, sino para también dar un sentido de sensibilización a las cuestiones que debemos tener muy en consideración para evitar problemas, que es justamente el marco que yo me dedico. Muy bien, Bris. Doctora, yo te quiero preguntar, el tema del día de hoy en este programa es precisamente diálogos sobre la responsabilidad y la paz. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente la responsabilidad, ahora que va muy enfocada al tema de sustentabilidad, tiene que ver también con la paz. La paz es un tema que nos ha preocupado y nos ha ocupado a lo largo de la historia de la humanidad. Nos dicen que aproximadamente un tercio o menos de un tercio de la historia de la humanidad es que hemos vivido en paz. El resto, pues lo hemos vivido metidos en innumerables batallas, guerras, peleas. El caso es que el hombre está muy comprometido, pero no con la paz, sino con hacer la guerra. Eh, ¿Tú qué opinas de este asunto? ¿Por qué los seres humanos tenemos esta tendencia al conflicto? ¿Por qué tenemos esta tendencia a buscar en lugar de una solución,
de una armonía, de construir el mundo, a veces hemos estado, bueno, a un minuto de destruirlo. Bueno, pues es una pregunta, doctora, bastante interesante, pero con muchas aristas muy pendientes de ir esbozando poco a poco para saber el por qué estamos en esta situación. Tenemos muchos filósofos que nos han dado sus cuestiones, pero traigo a colación una frase muy conocida, que el hombre es el lobo del hombre. Normalmente por nuestra propia naturaleza somos ambiciosos, somos necesitados de llevar a cabo las cosas para nuestro beneficio, nuestros intereses o nuestras implicaciones. A veces no tenemos llenadera, perdón por la expresión, pero es lo más común que escucho. Voy a sacar ventaja de algo y creo que tendríamos que tener la mejor ventaja para buscar una calidad de vida, no para buscar problemas adicionales a los que nos pueden llegar, tomando en consideración una formación y una educación en valores, en civismo. En muchas ocasiones no tomamos en consideración las repercusiones que pueden venir intrínsecas a lo que estamos pensando, a lo que queremos desarrollar. Entonces, pues esa parte es un poco compleja, pero debiéramos pensar en tener un poquito de interés por nuestra calidad de vida, por la situación que pueden etiquetar a nuestras familias, a nuestras pues actividades que estamos haciendo, qué referencia vamos a poder tener, sobre todo de confianza para un mejor trabajo, para un mejor ejemplo de lo que estamos diciendo y haciendo, que tenemos que ser congruentes y a veces no tenemos esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar desde el perfil que yo directamente voy trabajando en el trabajo, valga la redundancia, pero también desde la formación educativa, ¿cómo voy a poder decir que puedo dar una clase de ética jurídica, de derechos humanos, sin poder decir que yo soy congruente con lo que digo, con lo que hago y sobre todo con lo que estoy provocando para la enseñanza? Ok, bien, este tema de la congruencia pues es sumamente importante. Vemos que al inicio pues el hombre se tuvo que abrir espacio en este planeta, por lo menos que es el que conocemos, a sangre y fuego, como se dice, ¿no? Sí. Y esto llevó a pelearse con otros hombres, pues por la posesión a veces del alimento, que era lo básico para sobrevivir. Después, bueno, fueron creciendo en la territorialidad, en el sentido de que ya no era el alimento, era a lo mejor la cueva en donde se tenían que refugiar. Y esto de alguna manera enfrentó a los hombres, como lo siguen enfrentando el día de hoy. Desafortunadamente las cosas han cambiado, pero el hombre no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que ya no estamos en la época de las cavernas, que ya no es necesario arrancarnos un pedazo de carne de mamut para poder sobrevivir. Sin embargo, el hombre sigue presentando esta manifestación de agresividad, de violencia, y el día de hoy cada vez lo vemos en las ciudades, en donde pues a veces hay que pelear por un espacio en el metro. Y la pregunta sería, ¿por qué en lugar de pelear en el espacio en el metro, no nos organizamos, no buscamos cómo acomodarnos dentro del metro, ¿no? Para ubicar y beneficiar al que está a nuestro lado. Este tema de la sustentabilidad tiene que ver precisamente con esta conciencia, con esta nueva conciencia en el ser humano. ¿Qué tenemos que hacer desde su punto de vista, doctora? Primero en la parte legal. Sabemos que hoy estamos en medio de un debate en el que si las leyes que existen han ayudado a la corrupción y con ella todo lo que se deriva, y o bien han sido un obstáculo para ello, ¿sí? Y ese sería el gran debate. Yo quisiera que brevemente, porque bueno, pues esta es una tesis doctoral, la que te estoy planteando, pero sí me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué pasa en la parte legal para que se fomente esta falta de armonía, de paz en las sociedades? No vamos a hablar específicamente de la mexicana, porque no es el caso. Creo que este es un tema general que aplica a cualquier sociedad. Pero ¿qué ocurre con la ley? Y ahora sí, como dicen por ahí, y con esta paz que podamos buscar. Es un tema toral que puede traer desarrollo social para cualquier persona si le tomamos la conciencia y el punto de objetividad que esto conlleva. Y me refiero directamente a esta situación porque nos han dicho que el tema cultural así como en el mundo que estamos viviendo hoy en día globalizado,
a veces no se toma en consideración puntos medulares como qué estoy haciendo, hacia dónde voy, para buscar una armonía con la persona. Primero con la persona, segundo con la familia, donde hay un desmembramiento importante del núcleo familiar y nos trae muchos problemas que a veces nos van repercutiendo no solo en nuestra vida personal o familiar, sino también en el laboral, el bullying. Entonces, en un momento que nos haces conciencia de que hasta para ir al trabajo en el metro, vamos viendo a quién golpeamos, a cómo saco delantera de algunas cosas. Entonces, desde la perspectiva legal, estamos buscando crear un mundo de conciencia para generar esa justicia desde la objetividad y de la pertinencia, no de mi beneficio, a cómo darle la vuelta a las situaciones. Los abogados debemos contar con un tema no solo formativo, sino también de ética y de deontología al ejercicio de nuestra actividad. Entonces, estamos dentro de los semilleros educativos intentando hacer conciencia, pero también abriéndonos a un mundo desde otras visiones, que más dicho, desde otra formación y otra concreción para las problemáticas e intentando llegar a una solución, no solo con las medidas ejecutivas y de responsabilidad, porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero también hay en el tema administrativo, para no buscar un problema mayor que me cause un problema a mi bolsillo, es buscar también esa sustentabilidad de qué hacer para prevenir problemas, desarrollar un entorno mucho más favorable, mucho más armónico e intentar que esto sea pues productivo y sustentable. Vuelvo a enfatizar la cuestión. Me parece muy interesante tu planteamiento. Fíjate que cuando hablamos de sustentabilidad, la gente lo asume como que es un tema de gobiernos y de grandes corporaciones, ¿no? Y no nos damos cuenta que la sustentabilidad tiene que ver con nuestro bolsillo precisamente. Sí. Es decir, si nosotros contaminamos el agua, por ejemplo, pues obviamente que esto va a repercutir en nuestro bolsillo. Claro. Decimos, bueno, pues lo que lo pague el gobierno. Esta es una frase muy común en nuestras sociedades, pero nunca nos imaginamos de dónde sale el dinero con el que paga el gobierno. Y esto sale de nuestros impuestos. Claro. Si nosotros fuéramos a sociedades individualmente más sustentables, es decir, que previéramos la contaminación de nuestros mantos acuíferos, que usáramos racionalmente la luz, que depositáramos la basura seleccionada en donde deberíamos de depositarla, no en la plena calle, cuando yo voy por una avenida ya me estorbó el bote de refresco y lo aviento por ahí, entonces tendríamos más ahorros. ¿Por qué? Porque precisamente lo que el gobierno paga, lo paga con nuestros impuestos. Y obviamente una sociedad que no está educada, que no tiene estos valores, que no tiene estas regulaciones incluso en cuestiones de orden, en cuestiones de disciplina, pues es una ciudad y una comunidad que vive muy caro. O sea, si nosotros hiciéramos las cuentas de cuánto nos cuesta vivir en la Ciudad de México por el manejo de basura, por la contaminación, por el uso indiscriminado de la electricidad y de otras energías, nos daríamos cuenta que nuestra calidad de vida se está viendo afectada no por el tercero, sino por mi forma de manejarme. Ahora, efectivamente, hay leyes y estas leyes, algunas nos pueden ayudar a contribuir a disminuir estos problemas. Pero la pregunta a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo es, ¿forzosamente necesitamos un policía que nos esté cuidando? ¿Forzosamente necesitamos que entre el ejército a cuidar que no nos robemos nuestros propios recursos naturales? Esa es la gran pregunta y yo te hablaría en ese término, doctora. ¿Qué pasa entonces con ese tema de cultura y educación en nuestro país? ¿Estamos gastando mucho en seguridad? ¿Deberíamos de cambiar esta fórmula y gastar más en educación y en desarrollo de una cultura de sustentabilidad? Hay un tema que tú has abordado de manera muy interesante en poner ejemplos de qué es lo que estamos haciendo y cómo vincularlo al área, por ejemplo, de lo que yo trabajo, el del derecho, y sobre todo para tener una cultura
en pro de la justicia, de la sustentabilidad, pero hay algo bien objetivo, el tema de la paz. Si yo tomo en consideración acciones personales para lo que me cuesta a mí directamente hacer algo, veo particularmente cuánto me va a costar económicamente hablando. Claro. No importa que yo pueda tergiversar algunas cosas para llegar a mi objetivo, si es que yo soy ambiciosa, pero si no lo soy, a veces por no serlo también trae implicaciones. Aquí es donde viene un tema multifactorial que podemos tomar en consideración desde el principio de los valores. ¿Qué valor tengo yo inculcado desde casa, fomentado en la escuela y interpuesto con estudios y con operatividad en mi actividad del día a día desde la formación ética profesional? Aquí voy al pago de los impuestos cuando pagamos impuestos, pero ¿qué tal de la actividad informal? Que no paga impuestos, pero sí quiere beneficios. Entonces, casos de sobra tenemos ahorita y muy lamentables, donde se han hecho pérdidas lamentables hasta de vida, donde por no hacer lo que se debe hacer, estamos buscando cómo sacar todavía ventaja. ¿Qué pasa cuando hay dentro de nuestros recursos humanos al interior de una empresa, una fábrica, que se lastima a alguien y que no hay un seguro médico, que no hay una actividad elemental de seguridad social u orientación? Yo creo que aquí viene la parte importante de hacer una inversión donde todos los factores que son gobierno, empresa, sociedad en general y también nosotros mismos buscar ese beneficio para que no me cueste en primer lugar. Segundo, para que me dé un detonante de paz, porque ahorita más allá de todos los accidentes muy lamentables que pueden haber desde el entorno de riesgo de trabajo, también hay los que vivimos en el día a día de desarrollo de enfermedades por no alimentarnos bien, por comer comida chatarra, el tema de la diabetes, el tema del estrés, que está matando más gente que el propio SIDA. Entonces, no hay una calidad de vida. Entonces, hay que buscar no solo el no invertir el capital concreto, sino nuestro interés, pero nuestro interés como ser humano, para evitar todo este tipo de gastos. Ok, eso es muy interesante porque, bueno, aquí replanteamos entonces en dónde está la responsabilidad. Y la responsabilidad, queridos audientes y teleaudientes, quienes nos están siguiendo por el radio y quienes nos están siguiendo por la televisión a través del Face, nosotros les queremos decir que efectivamente el día de hoy hay un dilema ético. El gobierno actual ha planteado que el origen de todos nuestros males es la corrupción y se ha planteado barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Es una buena estrategia, es un planteamiento que es acogido por prácticamente todos los habitantes de este país y yo creo que si lo lleváramos al planeta completo, bueno, el planeta completo votaría por una plataforma de esta naturaleza. Sin embargo, también nos hemos enfrentado, sobre todo en estos días, en que estamos chocando con una pared muy, muy resistente, casi de granito, de 100 metros de ancho, en el que está construida a través de cada uno de los valores de los mexicanos. ¿Qué le ha pasado a los valores en México? Aquí vamos a hacer una diferenciación, que una cosa es el derecho, otra cosa es el tema axiológico, porque son dos cosas que a veces trabajamos de manera como si fueran sinónimos y no es así. La doctora Briz nos dice muy puntualmente, los valores se enseñan en la casa. Por lo tanto, hay que plantearnos nosotros como familias qué estamos haciendo en casa. Porque esta sociedad que hoy tenemos de un joven que es capaz de a los 12, 13 años asaltar a alguien, y no digamos asaltarlo, sino quitarle la vida, estamos hablando de valores aprendidos o no aprendidos en un hogar. El hogar no significa exactamente que haya una familia completa, papá, mamá, etcétera, como era en los años 40, 60 todavía en nuestro país, sino en el hogar como aquel espacio en el que se cultiva a un ser humano, como una especie de incubadora. Y en esa incubadora se le va dando, además de alimento físico, se le va dando alimento espiritual, que yo ya no sé si se le esté dando, y mucho menos se le está dando alimento ético.
Y esto, salido a la sociedad, pues nos está generando realmente fenómenos muy particulares. Si tú fuiste educado en valores en tu casa, tú vas a tener ese comportamiento que se va a reforzar, y lo comenta la doctora muy bien, en la escuela. La escuela debe ser un lugar donde se acabe de formar a ese ser humano que ya trae principios, que ya trae valores, que trae una idea del deber ser muy básica, pero finalmente ya la trae desde casa. Y la escuela debe ser un reforzador. Por eso es muy importante la labor del maestro, porque en muchas ocasiones el maestro quiere que el alumno resuelva los problemas que él no ha podido resolver. Y entonces en un aula le habla de los problemas que hay en la ciudad. Y en su mente joven, en su mente frágil, el alumno entonces dice, bueno, pues esto pasa allá afuera, pues entonces yo también lo puedo hacer aquí adentro y en cualquier lugar. Sí. O sea, en lugar de formar, estamos deformando porque no entendemos cuál es nuestro papel en el caso que juzgamos, ¿no? En el caso que jugamos. Y el tercer punto, cuando esta persona que es formada en una escuela sale a la sociedad a trabajar, se incorpora ya sea al gobierno o a la iniciativa privada, pero ya lleva todo este equipaje, ¿no? En su entorno, y entonces resulta que lo que tenemos hoy en el país, de esta corrupción de arriba hacia abajo, ha nacido de abajo hacia arriba. Doctora, ¿qué podemos hacer en este corto plazo para que nosotros pudiéramos empezar a revertir? Sí, vamos a barrer las escaleras, pero pues no le sigan echando basura de abajo, porque entonces nunca vamos a acabar. Es un juego perverso en el que no importa cuántos cabezas cortemos, ¿no? No literalmente, sino en cuanto a cuestiones de desempleo, de inhabilitación, de cárcel, etcétera, sino cuántas generaciones vamos a tener que esperar para que no siga subiendo basura, y perdón la expresión, no estamos hablando de personas, sino de situaciones, en el sentido de que estamos abonando a crear una sociedad poco responsable. Muy interesante tu pregunta, doctora, porque aquí viene a colación algo que he venido trabajando no solo dentro de la organización que represento en México, que se denomina CRIO Misión México, sino también desde la academia, pero también desde el rubro de mi trabajo en el día a día en mi consultora. Buscamos nosotros una forma de redimensionar lo que estamos atendiendo en trabajo, pero también lo que estamos viviendo dentro de nuestra propia sociedad, y esto lo estamos enfocando al tema de mediación. Así es. Mediación educativa, mediación en pro de la paz, mediación empresarial. ¿En qué contribuye la actividad que nosotros estamos haciendo en cosas más aterrizadas, como en las preguntas que tú me estás haciendo, en todo el programa, en el desarrollo del mismo? En primer lugar es, ¿cuál es el costo-beneficio que yo voy a tener? ¿Hacia dónde voy y por qué lo estoy haciendo? Si bien es cierto, tenemos una corrupción lamentable, pero no es de México solamente. Hay muchos países en el mundo que también tienen esta problemática social, y aquí lo preocupante no es lo que haces, sino cómo lo vas a dejar de hacer y qué beneficio vas a ir sacando de esto. Porque el problema no es para nosotros, que bien o mal ya tenemos cierta edad, ya estamos de un lado más que del otro, pero de las futuras generaciones. Aquí las futuras generaciones están dentro de un marco global totalmente pendientes de muchas cosas que a veces no son la realidad. Piensan que están viviendo la película, la novela u otras situaciones. Y aquí es el punto de partida de qué estás enseñando y qué estás poniendo en riesgo para un futuro inmediato. Entonces, lo que tú haces o lo que tú dejes de hacer, las personas te lo van a duplicar. Yo recuerdo que había una frase muy interesante que nos decían en las clases, en la facultad particularmente, de que sé maestro de algo que tú quieras en tu porvenir inmediato. Ese porvenir inmediato a veces tiene una situación de un color de rosa que a veces cuando estamos saliendo de la educación decimos, pero no me coincida teoría y práctica. Ahorita sí lo tenemos que hacer coincidir. Si de arriba hacia abajo se barre, cae la basura, pero también de abajo hacia arriba se puede tener un escupitajo y de todas formas va a terminar cayendo y afectando a alguien.
yo creo que vamos a tener que buscar ese punto de equilibrio para hacerlo sustancial, sustentable y sostenible. Son palabras que parece juego de palabras, perdón por la expresión, pero sí se tiene que dar para ver dónde estoy, qué quiero hacer y bajo qué factores, además de mí, lo puedo trabajar para que sea un bienestar común, bienestar en armonía, porque eso me va a afectar a corto y mediano plazo en mi salud o en mis seres queridos. Un ejemplo muy directo que tengo es, por ejemplo, cuando hablamos de testamentos, donde la gente se pelea por lo que no ha trabajado. Donación de órganos, cuántas situaciones tenemos de gente que necesita esos órganos, y también la parte mala de que hay niños que son robados, que son asesinados por robarle esos órganos en mercado negro. Otra situación de cuántas prácticas hacemos que a lo mejor no son del todo llevando a cabo un código de ético dentro de su trabajo, que pueden hasta hackear y que no se practica la ética. Porque hasta el hacker tiene ética, entonces debemos valorar mucho ese punto de partida, pero ese punto de movilidad que tiene lo que estamos haciendo y de repercusiones que pueden traer, no solo económicas, sino también de otra naturaleza que puede afectar y dañar hasta más, para hacer un rompimiento importante a situaciones que de verdad tendrían que poder ponerse en existencia para ser proactivos, reactivos y además sustentables para una mejor calidad de vida. Así es, doctora. Vamos a pedirte, por favor, que empecemos a buscar el enlace precisamente con tu presidente internacional. Él se encuentra en Canadá. En Toronto, Canadá. En Toronto, Canadá. Y queremos que nos mande un mensaje mientras nosotros seguimos analizando este tema precisamente, que pues hoy por hoy tiene gran vigencia. Nosotros, a ver si nos puede ir marcando, parece que no sé si tengamos el enlace, ahorita la cabina nos irá mencionando, vamos a darle continuidad, nada más vamos a esperar a ver si es posible que podamos hacer el enlace, nos llamen, pero mientras vamos a seguir analizando este tema en el sentido de qué es lo que demanda el día de hoy a los mexicanos en forma particular y después en forma general todo este cambio de paradigma que estamos viviendo. Y en un momento regresamos para continuar con este análisis. Amigos, no se vayan, estamos en el programa Construyendo Mundo. Soy la doctora Lourdes Yáñez y los esperamos después del corte con este tema tan apasionante. Gracias.
Bien, amigos, agradecemos que continúen con nosotros en el programa Construyendo Mundo. Soy la doctora Lourdes Yáñez y esta mañana pues estamos con el gusto de seguir platicando con la doctora Brice Franco, especialista en Derecho y activista. Hemos estado abordando durante la primera parte del programa en el tema de sustentabilidad y la paz y bueno, todas las aristas que esta situación tiene porque bueno, sabemos que estamos ante un parteaguas, no nada más a nivel nacional, sino internacional. La vida que nosotros llevamos en el siglo pasado, y se oye muy dramático, ¿no? Pero muchos de los que estamos el día de hoy somos del milenio pasado y del siglo pasado, y vivimos una vida con características muy especiales, en el cual pues nuestro entorno era un entorno físico, era un entorno en el que la comunidad se retroalimentaba, pero cambiaba poco porque precisamente al estar ser físico y estar reducido a un espacio, pues esto era, la dinámica de cambio era lenta. Sin embargo, con el gran boom de las tecnologías de la información y la comunicación, el día de hoy nos vemos inmersos pues en la globalidad. Sabemos precisamente que este tema mucha gente decía, no, es que México no entre a la globalización, que cierren las fronteras, pues es prácticamente imposible porque precisamente ahorita estamos transmitiendo por un medio global. Y esta globalización nos ha traído como consecuencia el conocer cómo viven otras personas, cómo piensan, cómo actúan. Pero este no es el tema fundamental, sino que también nos hace compartir virtudes y defectos. Y estas virtudes y defectos se han ido permeando en nuestras sociedades, que si bien no eran perfectas, teníamos ciertos usos y ciertas costumbres que nos hacían fuerte. Uno de ellos pues era el caso de la familia, otro el de la institución educativa, que era una de nuestros principales pilares para construir hombres y mujeres de bien, de provecho para el país, y de alguna manera también este tema del gobierno, pues no había una interconexión, pues incluso no con otros, nada más con otros gobiernos, sino con otros sistemas paralelos en una sociedad, como son pues las grandes bandas, las grandes mafias, que no son nada más nacionales, sino prácticamente internacionales. Este contexto entonces nos lleva o nos debe de llevar a replantearnos la forma en que estamos viviendo. Y esta forma de que estamos viviendo nos debe de llevar también a replantearnos qué tenemos que hacer en el mediano y en el corto plazo y cómo tenemos que reeducarnos, doctora. Porque sin duda alguna yo creo que todos, incluyéndonos adultos mayores, adultos jóvenes y niños, tenemos que regresar a la escuela. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué tendremos hoy que volver a regresar a la escuela cuando pues ya algunos ya tenemos, solo nos falta el certificado de función, ¿no? Ya todas las otras certificaciones ya están. Entonces, ¿qué demanda esta sociedad para todos los que estamos en ella, en este momento y en este siglo? ¿Qué demanda esta sociedad? Yo creo que un mucho de armonía, un mucho de retomar los buenos momentos que ha tenido culturalmente hablando nuestro país y la aportación que podamos dar hacia el ser humano, que es increíblemente inteligente, pero también es profanador de su propia muerte. Entonces, yo creo que lo importante es ver hacia dónde queremos ir para lograr un entorno de más calidad y calidez, desde cosas elementales de nuestra vida, de poder comer a nuestras horas, de tener un poco de descanso y de tener un poco de diversión, porque también el ser humano necesita de eso, pero también educarnos, y todo va en cuestión a la educación. ¿Cómo lo estamos haciendo particularmente desde lo que yo estoy trabajando? Gracias al apoyo de muchos compañeros abogados, muchos de ellos doctores, formo parte de la Asociación de Doctores en Derecho del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también de otras organizaciones y de la Comisión Técnica de Derecho, que tenemos un grupo de trabajo muy especializado en la SEP,
directamente en las oficinas de profesiones, estamos tomando conciencia para hacer conversatorios de problemáticas reales, con soluciones reales y no solo desde la perspectiva jurídica, sino de multidisciplinaria. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante para reeducarnos es hablar un tema fundamental, la salud y la calidad de vida. Pero uno más es cómo desarrollar este escenario económico para que si lo que estamos haciendo regular no sea mucho mejor, con mayor rentabilidad o mejor garantía de ganancia, pero también hay otra ganancia que aunque no es económica, sí es por calidad de vida. A esto me refiero con talleres donde hablamos del tema de los recursos humanos para que sean mecanismos generadores de ambientes mucho más armónicos y también mucho más felices. Entonces, ¿qué tanta felicidad podemos generar? Según la que nosotros querramos trabajar. Entonces, a través de esto vamos buscando el mecanismo adecuado, este es el tema educativo y también cultural, para acercarnos a una sociedad que a veces lo que menos quiere es hablar o de trabajo o de problemas, pero sí buscan de felicidad, de armonía, de cómo tener una vida más activa, con calidad de vida, que si me duele algo que ya no me duela, que si tenemos problemas con la pareja, que no solo son tema económico, normalmente es económico, o tema de sexual, que también si hay una disfunción en el sentido que sea, se pueda atender. Y tercero, que esas pequeñas semillitas que van floreciendo, que son los bebés, los niños, los adolescentes, no sea un tema delicado como pueden ser muchos muy famosos en México, como el chico del Ponchis, que ahorita ya es un adolescente, pero con un antecedente criminal muy delicado, y donde esta parte pues se tiene que fomentar en educación para prevenir las problemáticas y etiquetas futuras que no son nada fáciles, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Y qué tenemos, qué podemos ofrecerle hoy a la sociedad mexicana en relación con esos temas? Ustedes tienen talleres, desarrollan cursos. ¿Qué podemos obtener ya como respuesta? Porque también en México estamos muy cansados de análisis, o sea, tenemos 50,000 programas de análisis, de discusión, todo el mundo habla sobre los problemas, pero nadie da soluciones. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer, doctora, o qué están haciendo ustedes para empezar a ayudar a volver a construir este país tan hermoso, tan maravilloso que tenemos, y con esta gente de verdad que es de primera? Cuando nosotros vamos al mundo y vemos cómo la gente se expresa de México, cómo escuchamos cómo se expresa de México, cómo ve a nuestro país, con qué amor, con qué ternura, a veces lo ven porque han venido y han recibido calidez, han recibido buen trato. Esto se está perdiendo también porque pues las noticias que nos llegan del extranjero en sus países de México, pues son terribles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctora, o qué podemos hacer ya en lo inmediato para empezar a paliar esta situación? Hay situaciones muy interesantes que han venido trabajando muchas asociaciones, entre ellas la de su servidora, a través de CRIO México en vinculación con CRIO Canadá, que es la matriz que nos da origen y el fortalecimiento a más de 14 años de trabajo y especialización en derechos humanos. Gracias a la labor que tenemos de trabajo conjunto con Canadá y México, pero también de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos han permitido trabajar talleres y conferencias, mesas de trabajo, en temáticas muy reales como que la prevención del embarazo temprano, ¿no? También el tema migrante, el tema de que hablar de los hombres y las masculinidades, el tema de eliminación de todas las formas de discriminación, el tema de violencia sexual, lamentablemente muy, muy común en estos días, el tema de qué se trata la trata, el cómo evitar ser una víctima de muchas problemáticas y un tema fundamental, que es la violencia familiar. Entonces, a partir de los materiales que afortunadamente nos dan instituciones tan reconocidas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u otras comisiones como la de Chihuahua, en un proyecto hermoso que tiene para niños, hacerles saber desde manera totalmente gratuita y virtual las tecnologías de la información y comunicación, nos dan esa oportunidad. Vamos trabajando cursos, talleres, mecanismos para acortar distancias, pero también para generar mucha productividad. Entonces,
Hay talleres multidisciplinarios donde podemos tomar las temáticas desde una vertiente de la naturaleza que quieran y siempre de formativa u orientativa de los derechos humanos. Muy bien. Si alguna persona que está en el auditorio quiere contactarte, doctora, para llevar estos talleres puede ser a su alcaldía, puede ser a la escuela primaria, secundaria, superior, o bien a su empresa, o por qué no también a las oficinas de gobierno, porque veo que estos temas son fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo evitar ser víctima? El día de hoy tenemos atención a víctimas, pero es muy importante prevenir y el evitar convertirnos en una víctima. Y esto se puede hacer. No necesitamos estar en medio de un huracán y dejarnos llevar por los vientos o la marea de lo que está ocurriendo. Hay formas de prevenir que el huracán te arrastre. Y creo que hoy la sociedad mexicana debe estar ya en el tema de la prevención. ¿Dónde te podemos localizar, doctora, para que si hay necesidad de invitarte a una plática, a un taller, lo podamos hacer? Claro que sí, nos tienen a la orden en la siguiente página virtual, CHRIO México, criomexico.org. Ahí es un chat donde ustedes, más bien es una página donde también contiene un chat que nos pueden dejar sus datos y nosotros vamos contestando. Y ahí mismo tienen un blog de artículos. La parte prioritaria en esto es que nos tomen en consideración de los trabajos, de los más de 50 trabajos que tenemos ahí, especializado en niños, en adultos mayores y temas para todos los grupos vulnerables. Nos pueden contactar, nos pueden solicitar alguna plática que puede ser en presencial o en virtual, o también podemos ir a las instituciones educativas. La verdad, estamos muy abiertos. Ahí toda la comunicación la tienen con nosotros. También hay en las redes sociales, estamos en Facebook, en Crio México. Bien, yo creo que apenas fueron por el lápiz, apenas andan viendo. La ventaja es que como están grabados los programas, entonces ustedes pueden volver a localizarnos, pueden ubicarnos a través de este programa que nosotros estamos realizando a través del portal de Radio Emprendedor y también a través de Radio Seguridad, que es hacia donde estamos transmitiendo, y ustedes van a poder localizarnos ahí para que puedan volver a tomar los datos. Pero yo sí quisiera pedirle y comprometer a Brice a dos cosas. Una, que nos dijera primero dónde o en qué teléfono te podemos localizar, si hubiera alguna posibilidad. No. En el teléfono 55 33 34 86 82, ahí estoy Otra a la vez, orden. vamos a repetirlo. 55 33 34 86 82, a la orden. Y tu correo electrónico, en por el favor. Correo electrónico está en la página de CRIO, pero también está en rfrancoo@derecho.unam.mx. Me tienen a la orden. rfrancoo@derecho.unam.mx. Muy bien, doctora, pues ya casi estamos por terminar nuestro programa, pero queremos recordarle a todas las personas que nos están siguiendo que si ustedes quieren participar en este programa Construyendo Mundo, ya sea a través de una entrevista, ya sea interactuando con nuestros panelistas, les invitamos a que nos llamen al 55 5400 7579 con la doctora Lourdes Yáñez. Nos dará mucho gusto agendar con ustedes una reunión para platicar cuál es el alcance, con qué panelista les gustaría intervenir, porque creo que la ciudadanía el día de hoy se plantea muchas cuestiones de qué hacer en este país que cada vez se torna más complejo, qué hacer en este planeta que ya es complejo, ¿no? Sí. Y que sin duda alguna, como lo mencionábamos en segmentos anteriores, tenemos que volver a replantearnos nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ya no es el mismo México que vivimos hace unos años, ya no es el mismo planeta en el que hemos estado durante 5, 10 o 50 o 70 años. Esto es un cambio permanente y los seres humanos tenemos que cambiar también, pero cambiar para sobrevivir, cambiar para vivir con una calidad de vida que nos permita sentirnos satisfechos,
que nos permita ser felices. Doctora, a mí me gustaría que nos dieras también si hay algunos textos en los que podamos usar, leer esta bibliografía para poder irnos empapando antes de ir al curso o cualquier otro material que nos pueda ser de utilidad. Bueno, directamente en redes sociales me pueden encontrar como Reina Bris Franco Ortiz. Ahí tienen algunos materiales de los que he escrito, pero también hay dos materiales que puntualmente quisiera sacar a colación por la especialidad que trabajamos en nuestros cursos para emprendedores, para personas que tienen MIPYME o para personas, industrias que quieran trabajar un poco más a profundidad los temas. Tenemos de hace algunos 2 años el tema de nuevos problemas actuales del derecho empresarial mexicano. Desde esta perspectiva, ahí colaboro en un artículo, así como la memoria del Foro Internacional sobre Derechos Humanos en el contexto de actividades empresariales y el desarrollo sostenible, que está en 2016. Aquí particularmente, este libro está totalmente gratuito en PDF, en redes sociales, también en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde hacemos un particular énfasis a todas las personas que desafortunadamente perdieron su trabajo, que están saliendo de un trabajo y no saben cómo emprender una empresa. Nosotros les damos todo el acompañamiento con cursos y asesorías que les pueden ser de muchísima utilidad para no tener fracaso. Es algo muy importante que ahorita tenemos que generar para el desarrollo social que en este momento México está padeciendo y donde tenemos que ser preventivos de problemas y generar una mayor calidad de vida. Entonces ahí me tienen a la orden. Muy bien, doctora, pues te agradecemos en todo lo que vale, toda esta experiencia que hemos estado compartiendo con las personas que nos están recibiendo. Es maravilloso. Yo espero que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros, sino que podamos abrir más espacios en todos los lugares donde podamos hacerlo para difundir todo este mensaje. Es importante entender, mi querida doctora, que la sustentabilidad es la base para la paz. Si nosotros no logramos que la gente, que las sociedades, que las empresas, que los países sean sustentables, pues sin duda alguna, como lo dijo Einstein, la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras, porque regresaremos al inicio a vivir prácticamente en situaciones precarias, porque cada vez vemos que el embate de la violencia es cada vez mayor. Y desafortunadamente no nada más entre las personas, sino entre los países. Y aprovechamos precisamente para hacer un llamado a que antes de resolver los problemas con violencia, busquemos estos medios, busquemos a la doctora Bris, busquemos estos canales para buscar alternativas. Recuerden que iniciar un problema es muy sencillo. Terminarlo, pues a veces nos lleva toda la vida. Unas palabras para despedirnos, mi querida Bris. Primero que nada, estoy muy agradecida con tu invitación, con este programa, este espacio para difundir lo que estamos haciendo, pero también para decir que hay que reflexionar el tipo de vida que queremos para el resto de vida que nos toque vivir, porque hay personas con mucha edad, pero con más vida que a lo mejor lo que puede tener alguien de menor edad. Vamos a festejar algo que puede solucionar estas guerras. El amor a sí mismo, el amor a nuestros seres queridos, a nuestra familia y sobre todo la prosperidad para que mi bolsillo no se desgaste más, al igual de todas las personas, y evitemos problemas. Hay que prevenirlas antes que lamentarlas. Excelente. Pues con este mensaje nos despedimos. Le agradecemos a toda la audiencia. Recuerden, este es el programa Construyendo Mundo. El tema de hoy fue diálogo sobre sustentabilidad y la paz con la doctora Bris Franco, que nos da mucho gusto recibir. Y por favor, queridos seguidores, les agradecemos y les recordamos, replantéate tu escenario, replantéate la forma de vida que quieras, se puede lograr, no hay nada definido todavía, somos co-creadores y podemos transformar nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro país hoy, si tú así lo decides. Gracias y hasta el próximo programa. Gracias.